Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos nuevamente. Hoy día vamos a hablar un poco el tema de lo que es la justicia y compararla con lo que es la ley, que muchas veces se habla que es lo mismo, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando del mismo tema. Básicamente la charla de hoy va a tratar sobre ese tema, lo que es la ley y lo que viene a ser la justicia, para poder comparar ambas y poder diferenciarlas. Sí, vamos a hablar un poco de esos temas. Para que podamos entender un poco, voy a compartirles algunas imágenes y podamos tener una reflexión sobre cuál tanta es la diferencia entre esos dos términos, porque muchas veces se usan como sinónimos o se sobreentiende que la justicia está inmersa dentro de la ley, ¿no? No es necesariamente cierto. Básicamente ese va a ser el punto de partida de la charla de hoy día para poder empezar, ¿no? Sí, vamos a ver. Bien, ¿qué es la justicia, no? ¿Qué es la justicia en la actualidad? Actualmente, cuando hablamos de justicia, nos referimos a la virtud que consiste en dar a cada uno lo que le pertenece, ¿no? Consiste en dar a cada uno lo que pertenece y tiene que ver con 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, fortaleza, templanza. Y a menudo creemos que la justicia debería ser sinónimo de derecho, pero en la realidad no lo es, ¿no? Ni derecho ni de ley. Entonces solemos confundir esos dos términos. No siempre lo justo va acorde con lo legal, con la ley. Sí, eso también es importante poder entenderlo. El punto de partida de la pertenece y tiene que ver con 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, fortaleza, templanza. Y a menudo creemos que la justicia debería ser sinónimo de derecho, pero en la realidad no lo es, no ni entonces, derecho, ni de ley. Entonces solemos confundir esos dos términos. ¿Por qué es importante no siempre lo justo tiene que va acorde con para nosotros entenderlo? Sí, eso también ¿por qué es importante hablar de este tema? Para nosotros es importante hablar de la justicia porque creemos que sí, pero, bien, ¿por qué es importante hablar de la justicia para alguien por qué es importante hablar de la justicia para nosotros como activistas de los derechos del hombre? Porque muchas veces creemos que hay leyes que son válidas o son justas para ser más exactos en el término, porque están tipificadas, porque están normadas, ya sea en un código o ya estén dentro de la Constitución, o que es una norma base, la norma rango en la orden de jerarquía. Entonces nosotros siempre creemos que ya, porque hay una ley que está dentro de una normativa, ya sea un reglamento, normas de menor escala, eh, o una ordenanza quizás, ya es válida, creemos, ¿no? No necesariamente. No toda ley tiene un carácter de validez si no es cumplida por las personas. Por otra parte, tampoco es justa si es que no cumple ciertos requisitos que podríamos hablar dentro de una teoría de la justicia, ¿no? ¿Qué es lo que es justo? Hay muchas definiciones desde la antigüedad que nos hablan de lo que es justo, pero la justicia siempre está más que nada enfocada en un tema relacionado con un tema moral, con un tema de poder conceder a las personas cierta calidad de vida, cierta equidad, cierta distribución entre las personas
que puedan beneficiar a un grupo determinado o a una mayoría de grupo de personas. Y esto ya va variando de acuerdo a las doctrinas, de acuerdo a las corrientes filosóficas, los puntos de vista que han tenido muchos autores. Pero no siempre lo justo es lo legal. Incluso podemos decir, antiguamente hubieron épocas donde era legalmente, por ejemplo, condenar a ciertas personas que criticaban al régimen nazi en la Alemania de esa época, ¿no? O crímenes de odio, ¿no? Entonces, era legal, sí, era condenable, sí, no obstante, no necesariamente podríamos citarlo de justo, ¿no? Entonces, por ese punto de partida podemos decir que muchas leyes hoy de género no necesariamente son justas, pero sí son legales. Han seguido un procedimiento para que puedan estar normadas en, qué sé yo, en el Código Penal, han seguido una deliberación en el Congreso, se han emitido, ha habido una aprobación por el Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y son leyes que están en nuestra legislación. Pero realmente son leyes justas, realmente buscan que las personas vivan de una determinada forma donde haya una buena distribución de la ley, realmente benefician a las personas. Ese es el meollo del asunto en este punto, ¿no? ¿Hasta qué punto la justicia importa más o la ley importa más, ¿no? Un tema complicado, pero importante de tratar, que hoy día vamos a buscar darle una respuesta, ¿no? Eh, entonces, vamos a, vamos a empezar con algunas imágenes que considero que es importante que se pueda tener en cuenta, ¿no? ¿Es lo mismo la ley que la justicia? Es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho, ¿no? Y como les decía al comienzo, hoy en día se usa indistintamente cada una de las dos palabras, ¿no? Ley y justicia. Etimológicamente hablando, la palabra justicia viene de justitia, del latín jus, derecho. Derecho recto, ¿no? Lo que es lo correcto. Antiguamente, ley y derecho se entendían como no sinónimos, pero sí partían de la misma raíz etimológica, ¿no? ¿Por qué? Porque se asumía que la ley debía ser justa, ¿no? Hoy en día, como vamos a poder ver más adelante, no siempre es así. Acá son tres definiciones que he podido rescatar del libro de la Real Academia Española, en su última acepción que tiene. Se entiende como justicia el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Este es un punto muy importante porque vámonos a ejemplos concretos. Si a un pintor, por ejemplo, le es justo tener sus pinceles, le es justo tener acuarela o qué sé yo, para él es justo tener todo ello. Pero ¿qué pasa? Entonces, y para ese pintor, todo ese gasto digamos, de elementos, de herramientas, corresponde a un gasto, por decirles, de 1.000 soles. Un ejemplo hipotético. Sin embargo, vemos que a un podemos poner un carpintero, o quizás para ser más claros podemos poner a un arquitecto o un dentista, para ser más claros. Este dentista, por ejemplo, necesita una máquina mucho más costosa para poder atender a sus pacientes. Entonces, él, para poder desempeñar su labor, una máquina que pueda ver a los pacientes, examinar, qué sé yo, ayudarle a examinar lo que es la dentadura, le cuesta 10.000 soles, por dar un ejemplo hipotético. Para él sería justo poder llegar a comprar esa máquina y poder atender a los pacientes que necesite. La pregunta es, pero si él tiene 10.000 y el otro paciente y el pintor solamente con 1.000 satisface esa necesidad de poder desarrollar la habilidad para que está, digamos, capacitado, ¿es justo? No es igual, definitivamente, digamos, en dinero, pero sí sería justo en base al primer definición.
dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Entonces, eso es nos extremo bastante la primera acepción de la Real Academia Española. Luego tenemos la segunda definición que habla de derecho, razón, equidad. Y por último, conjunto de todas las virtudes por lo que es bueno y quien las tiene, ¿no? Una persona buena, una persona virtuosa sería una persona justa, en base a esta definición que nos brinda la RAE. Bueno, acá tenemos un cuadro clásico, ¿no? Donde están los filósofos, ¿no? Platón y Aristóteles. Aristóteles con la mano hacia abajo y Platón hacia arriba, ¿no? Mucho más abstracto, mucho más asociado con las ideas, ¿no? Con el mundo de las ideas. Entonces, ¿por qué coloco esa imagen? Porque, bueno, vamos a un poco a la definición clásica, ¿no? De lo que significa justicia como virtud. ¿Qué significa justicia? Justicia como virtud es una de las primeras ideas que nos planteaban. La justicia es un atributo que tiene que ver con la sabiduría y que cada persona realice una función de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a lo que está mejor desempeñado. En la República, no en el diario La República, sino en la República de Platón, para aclarar, nos narra un poco de cómo la sociedad ideal es aquella que cada grupo desempeña su mejor función. Los guerreros se encargan de proteger a la ciudad, los artesanos se encargan de trabajar, qué sé yo, las cerámicas, los agricultores se encargan de poder trabajar las tierras, y los gobernantes, los políticos, de poder dirigir la sociedad, ¿no? Y de entre ellos nos habla que la persona virtuosa es la que debería dirigir la sociedad, que es lo más justo porque es la que más conoce cómo poder desempeñar una sociedad que pueda distribuir bien las riquezas, que pueda buscar el bienestar de la población, ¿no? En base a una sociedad donde haya, digamos, lo que siempre se busca, ¿no? Salud, una economía estable, etcétera. Entonces, ¿quiénes son las personas más virtuosas? El ideal de persona que debe dirigir, y cada persona debe cumplir su rol, su función. De igual forma, nos habla en uno de sus diálogos Platón que es peor cometer una injusticia que padecerla, porque quien la comete se convierte en injusto y quien la padece no. Por ejemplo, si yo voy a comprar al mercado y le digo, ¿sabes qué? Quiero ir a comprar 10 dos bolsas de papa. Y ya estoy en el mercado, quiero comprar la bolsa de papa y de repente saco mi billete de 10 soles y a la hora que me dan el cambio, me dan un dinero falso. Ok, yo ya vi el dinero, sé que es falso y puedo decir, bueno, ya me dieron el dinero falso, ya me fui, estoy muy lejos, no sé cómo reclamarle. Pero bueno, ese dinero que es falso puedo volver a... Yo sé que es falso, tengo conciencia que es falso, pero digo, no voy a perder pues el vuelto, son 5 soles, entonces voy y le hago la misma jugada a otra persona. Yo estoy cometiendo una injusticia contra esa persona a sabiendas de que ese dinero es falso. Esa acción, según nos plantea Platón, es una acción no solamente inmoral, digamos, sino es una acción injusta y es peor que el hecho que yo padecí esa injusticia previa, ¿no? Entonces es importante tener claro eso. Más o menos es lo que nos quiere tratar a mostrar acá en el diálogo Sócrates, mediante las palabras de Sócrates, porque bien sabemos que Sócrates en su primer diálogo es el personaje principal que nos enseña la virtud por la pluma de Platón. Posteriormente, su discípulo Aristóteles también nos muestra algunos conceptos de lo que es la justicia, siempre asociada como virtud en estos clásicos, ¿no? Él lo dice, la justicia es la cualidad por la cual se llama justo al que obra lo justo por elección y que sabe distribuir entre él y el otro lo mismo que entre los dos extraños. No de modo que le toque a él más y a su prójimo menos si la cosa es deseable. Y al contrario, si es nociva, sino a cada uno le proporciona proporcionalmente igual, y lo mismo cuando distribuye entre dos extraños.
La injusticia, al contrario, es relativa a lo injusto, que es el exceso y el defecto de lo provechoso o de lo nocivo, respectivamente. Fuera de proporción, nos dice. Por lo cual la injusticia es exceso y defecto en el sentido de que resulta en exceso y defecto, a saber, en lo que respecta al injusto, en exceso que lo provechoso y en defecto de lo nocivo, en tanto que en lo que respecta a los demás, si bien es el resultado del mismo conjunto, la proporción puede ser violada en cualquier sentido. Y por último dice, ¿no? En el acto injusto tener menos es sufrir injusticia y tener más cometer injusticia. Bueno, hablemos en términos, digamos, en castellano, en términos cristianos. Que no soy cristiano, pero digamos que en términos concretos, ¿qué es lo que nos quiere decir, en este caso, Aristóteles? Nos quiere decir que la justicia, como pueden ver, es una cualidad por la cual se llama justo al que obra lo justo por elección. Es decir, lo hace a conciencia, por él mismo, ¿no? Y según él habla de la distribución, un término clásico que hasta hoy han pasado miles de años, estamos hablando cerca del 400 antes de Cristo, o antes de nuestra era, eh, y hasta hoy muchos de sus principios se mantienen como base del pensamiento de justicia actual, de muchas instituciones, de muchos cursos que se dictan en universidades de prestigio, ¿no? En temas de derecho, en temas de historia, de filosofía. Entonces, la justicia es ser equitativo, distribuir a cada quien según lo que le corresponde, ¿no? Pero ¿qué es lo deseable? ¿A todos les damos ser por igual? Recordemos el ejemplo que les daba anteriormente, ¿no? No es lo mismo el pintor con lo que necesita es justo con 1.000 soles para poder cumplir con su, digamos, con tener las herramientas, mientras que el dentista no le basta ese monto para tener una justa, digamos, una justa cantidad de herramientas para poder desempeñar su función. Y sin embargo, a pesar que es un monto distinto, cada uno ha tenido lo que le corresponde y lo que le va a permitir desarrollarse. Entonces estamos siendo justos con cada uno, pese a que no le estamos dando el mismo monto. Entonces ahí igualdad no es lo mismo que justicia, ¿no? Además nos dice, Aristóteles nos dice, darle al prójimo menos si la cosa es deseable y al contrario si es nociva. Les pongo otro ejemplo más claro para que se entienda la idea. ¿Qué pasa si yo le doy, por ejemplo, a un niño le digo a un niño, por ejemplo, ¿sabes qué? Es bueno practicar natación. Bañarte es bueno para tu salud. ¿Sí? Y le digo, báñate porque es bueno practicar natación, y el niño se va a la piscina y se baña. Pero si esa piscina está con cloro, por ejemplo, y está con cloro en exceso, o está contaminada, y el niño dice, pero bueno, bañarme, entonces voy a hacerlo. Eso le puede causar daño, ¿no? O el hecho que esté en la piscina por mucho tiempo puede irritar su piel, puede enfermarse si es que está en una zona, digamos, donde entra una temporada de frío, y las las horas en exceso pueden ser perjudiciales más allá del beneficio. Ese es el exceso que nos habla Aristóteles, muy conocido como el golden mean, o justo medio, ¿no? Nada de excesos, no exagerar en los excesos ni tampoco en los defectos, sino tener un justo medio acorde a cada necesidad, acorde a cada persona. Eso es importante tenerlo en claro. Eso es lo justo en términos de mencionados, ¿no? Ahora hay dos términos importantes acá, que es la justicia en la distribución de la riqueza, justamente lo que hablamos, darle a cada quien según lo que necesite, la justicia en la reparación, que hace un tema más que nada, tema de justicia retributiva, que es un tema que el derecho penal ha tomado en cuenta muchas veces, ¿no? Según tu pena, según lo que hayas hecho, tienes una sanción más larga, ¿no? No es lo mismo que hayas robado, qué sé yo, que hayas robado una cartera, que hayas robado entrar a una casa, ¿no? Porque hay mayores cantidades, son mayores bienes los que has estado perjudicando, entonces la retribución que tienes que hacer tiene que ser mayor. Ahora, finalmente el hecho de robar estás teniendo una falta, al margen de que robes 5 soles o robes 1.000. La falta de poder, igual el bien jurídico es afectado. Estás apropiándote de un bien que no te pertenece y que no sabes si esa persona que tuvo, que si bien cierto le robaste 5, le costó mucho más trabajo que la otra,
que puede ser un millonario, que sin embargo para él no es tanta la necesidad. Entonces vamos ahí al valor, más allá de la cantidad del dinero, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que estás haciendo es más perjudicial para la persona? Son otros temas que podríamos discutir. No es el caso en este momento, pero es importante que tenerlo en cuenta. Luego es otro tema importante diferenciarlo, justicia social. La imagen, pues vemos a un tipo, pues que se está comiendo el mundo, pues porque probablemente tenga mucha riqueza. Y la riqueza acá no es que sea negativa ni positiva, ¿no? La riqueza tiene un término que se puede ver desde positivo, del querer generar valor, de querer generar ganancias, que es parte de la economía social de mercado que vivimos hoy en día. El tema es hasta qué punto la justicia social hace que las personas tengan una distribución igual en la riqueza, hasta qué punto porque hay personas que viven, digamos, en el peor de los casos sin techo, y otras tengan un montón de riquezas, de recursos, ¿no? Vivan en mansiones y todo ello. Pues acá nos diría, por ejemplo, algunos teóricos nos dirían, pero su dinero, eso él se lo ha ganado por su propio esfuerzo, en base a su propia trabajo, y mientras que la otra persona no. Bien, ¿cuál sería el trabajo del gobierno? Preocuparnos por todo, ser justo, saber distribuir esas riquezas. Una de las teorías de justicia modernas, una de las ideas modernas es de John Rawls. John Rawls nos plantea ya otra postura distinta, ¿no? Nos dice, ¿qué es lo justo? Porque cada persona tendría una ventaja sobre otra si es que tiene ya ciertas habilidades innatas, si viene de una familia digamos, con riqueza, si nació, qué sé yo, en la época de Estados Unidos, donde había la esclavitud hacia los negros. Entonces, si esa persona blanca de una sociedad pudiente tiene más ventajas que un negro esclavo. Entonces, ¿eso sería justo realmente? Entonces, John Rawls parte de esa postura, de que no hay una justicia para todas las personas. ¿Por qué? Porque hay una ventaja añadida, ¿no? Y bueno, John Rawls parte también de la postura del contractualismo, ¿no? Del contrato social, que ya lo había dicho Rousseau y había sido también discutida por Locke y Hobbes. Pero él agrega la idea de que debe haber un velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia es que todos deberíamos partir de no saber nuestros antecedentes para poder buscar una justicia que beneficie a todos, ¿no? O a la mayoría. Y que que si un grupo que puede beneficiarse más que otros, sea ese beneficio le genere repercuta también en mejoras en los que están en peores condiciones. ¿Hasta qué punto es válido? ¿Hasta qué punto no? Desde mi punto de vista, comparto algunas cosas con John Rawls, pero hay que analizar, más allá de una opinión, qué tanto su postura, su teoría, podría beneficiar a la sociedad, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que si ciertas personas nacieron en ciertas circunstancias, no, llamémosle suerte, llamémosle karma si quieren, o reencarnación, que es lo que yo creo, ya es un punto de vista personal. Pero también hay que tener en cuenta que lo justo no sería apropiarse de todos los bienes, sino mirar a nivel social. Es por eso que la economía social de mercado, en su mejor ideal, busca que haya, si bien es cierto que haya riqueza, que haya una sociedad, empresas que puedan generar recursos. El más débil, que podría ser en este caso, digamos, las personas que todavía no tienen cierta competitividad, ciertas ganancias, sean protegidos de alguna manera por ciertas instituciones, ciertos organismos autónomos, para equilibrar ese desajuste, ¿no? El Indecopy, por ejemplo, para poder ver que las empresas no vendan ciertos productos falsos, ¿no? Ciertos productos que no guarden una relevancia entre la información que se da y lo que realmente es el producto, ¿no? Eso es lo que vemos en nuestra economía social de mercado actual. Entonces, eso ya es una versión que yo diría que es lo ideal.
Entonces, desde el punto de vista de Rawls, las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que sean para el beneficio de los más necesitados. Entonces, no hay que no hay que desligar eso. Y como les digo, ya desde una visión ya personal, creo que en parte hay puntos de vista que podemos rescatar de John Rawls, pero no es una visión, digamos muy, no solamente utópica, sino quitarle de lado una noción natural que ya se ha dado en las personas, ¿no? Que ya se existe desde antes del nacimiento de la persona. Ese sería el velo de la ignorancia, ¿no? Taparnos y empezar desde cero para ver qué es lo mejor para cada persona. Y todos van a desear, en teoría de él, parte de personas racionales van a desear una equipariedad, ¿no? Una distribución justa de las riquezas, van a buscar una sociedad que busque, digamos, que donde haya una inversión en salud, una educación equiparable para todos, ¿no? Porque si los más ricos tienen y los más pobres no tienen, siempre se ha sabido que, bueno, la teoría comunista pues dice que todos por igual. La pregunta es hasta qué punto es viable, ¿no? Porque suena muy bonito, ¿no? Pero los recursos son limitados. Entonces, también hay que tener en cuenta que si es que un grupo solamente se llena a costa de explotar a otros, ¿hasta qué punto eso va a servir? ¿Y qué tipo de explotación le va a dar? ¿Lo va a explotar hasta el punto de agotar los recursos? ¿Va a ser una explotación, por ejemplo, las mineras, va a ser una explotación de recursos con ética, cuidando el medio ambiente, o solamente va a ser una explotación sin mediar más allá hasta qué punto estamos perjudicando a ciertos sectores, a ciertos grupos poblacionales, sin importarnos lo que ellos puedan, digamos, las repercusiones tanto a nivel de salud, a nivel ecológico? Ese es un punto importante. Entonces, pienso que si es que no te importa, si es que no les importa a los grupos económicos las necesidades de la población, solamente desde un punto de vista egoísta, y yo diría ciego, porque más que egoísta, porque ya no ves tu entorno, no sería desde mi punto de vista justo. Pese a que puede estar legislado, puede estar en la legislación o en algún gobierno, ¿no? Entonces, para resumirlo, John Rawls nos plantea cada persona debe tener un derecho igual al más amplio sistema total de libertades básicas compatible a un sistema similar de libertad para todos, ¿no? Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que sean para el beneficio de los más necesitados. Y por último, nos habla dentro de este segundo principio dos subprincipios, si quieren verlo, ¿no? De esa forma. La diferencia se permite si hay mayor beneficio de los menos aventajados. Y segundo, unido a que los cargos y las funciones sean asequibles a todos. ¿Ok? Igualdad de oportunidades. Ok, qué sé yo, tú quieres... dos personas están en un colegio, estudian, terminan el colegio, pasan a la escuela. Uno de los compañeros le dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser futbolista. Y el otro compañero le dice, no, yo prefiero ser ingeniero. Entonces, tienes que tener las mismas oportunidades para llegar a ser ingeniero que el menganito que nació en una casa, en una educación pudiente, donde sus papás le pueden pagar las mejores universidades, las mejores escuelas, viajes, qué sé yo, de posgrado a estudiar en la Universidad de Harvard, en Cambridge. Entonces, mientras que el otro niño no tiene esas posibilidades. Según John Rawls, eso no es justo, salvo que beneficie a la mayoría de las personas con mejores recursos. Ahora, según lo que es la justicia y equidad, tendríamos que volver a ver hasta qué punto eso realmente estaría siendo igualdad de oportunidades, ¿no? Para John Rawls, la igualdad de oportunidades es que todos puedan acceder a las mismas opciones, ¿no? Algunas, por ejemplo, podríamos decir, pero hay personas que no pueden acceder cuando están enfermas, no pueden acceder todos a las mismas clínicas. Sería eso injusto, según esta doctrina que nos plantea. Para una doctrina, digamos, de economía social de mercado sí sería justo. ¿Por qué? Porque le da
el Estado les da facilidades, acceso a las personas que no tienen cierta cantidad de recursos para poder velar, ¿no? Y los que sí tienen, porque desde un punto de vista de economía social de mercado, si quieren verlo en una economía capitalista, esas personas tienen recursos que se lo han ganado con su trabajo, con su empeño, o su familia, sus antepasados se lo ganaron con su esfuerzo y él los está disfrutando, ¿no? Entonces es un punto de vista distinto. En lo personal creo que debe haber una búsqueda altruista de beneficiar al resto. No obstante, también tener en cuenta que hay antecedentes del por qué esa realidad existe, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Luego tenemos la justicia en la actualidad. ¿Qué significa? La igualdad no significa justicia. Acá justo este punto en el que quería yo más o menos centrarme, ¿no? No siempre lo igual es lo justo. Actualmente hablamos de justicia, nos referimos a la virtud que consiste en dar a cada cual lo que le pertenece. Entonces ahí hablamos, nuevamente vuelvo al ejemplo del pintor y del dentista, ¿no? A cada uno se le da lo que le pertenece, lo que necesita, y no necesariamente es lo mismo para poder desempeñar en su cargo, ¿no? Y justamente ese es un tema interesante, porque mucho del tema de que hablábamos cuando hablábamos del tema de feminismo, de género, decíamos, ¿por qué se le da ciertas preponderancias a la mujer y no al hombre, ¿no? Son iguales, tienen las mismas necesidades, puede darse la igualdad, pero no justicia. Por poner un ejemplo, que es un ejemplo que nunca se va a dar, la mujer tiene mayor tiempo de descanso pre y postnatal, el hombre no, porque la mujer concibe. Entonces, pedimos equidad, pero no podemos pedir igualdad. Hay diferencias biológicas que no permiten que haya igualdad. Entonces, no tiene pies ni cabezas pedir una igualdad cuando no existe una igualdad biológica. Sería lo ideal pedir una equidad, pedir igualdad de derechos ciudadanos adecuados a las necesidades de cada uno o adecuados a las diferencias naturales, ¿no? En el gráfico pueden ver, pues, los tres chicos quieren ver el partido de béisbol, creo que es béisbol, y a los tres se le da una igualdad en la primera imagen, porque a los tres se le da igual una caja para que puedan subirse y verlo. Sin embargo, el más pequeño no puede verlo porque le tapa. Tendría que tener una escalera quizás, ¿sí? Para poder ver. Porque si no va a tener que estar saltando, y salvo que le hubieran puesto un trampolín, le hubieran puesto algo, no va a poder verlo, ¿no? Va a quedar ahí ciego sin poder ver el partido, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. Hasta acá podemos darnos cuenta que justicia igual no es lo mismo, pero vamos a ver ahora la ley, que es lo que era el punto central de esta charla. ¿Es lo mismo la ley que la justicia? Porque muchas veces decimos, pero está en la ley. ¿Sabes qué? Está en la ley lo que pasa. O el feminicidio está en la ley. Si está en la ley debe cumplirse y es justo. No necesariamente. En el régimen nazi, por ejemplo, le decía en la Alemania nazi, era válido, por ejemplo, condenar a una persona que hablaba o criticaba al régimen nazi. Está en la ley, podrían haber dicho. ¿Pero era justo realmente? Hoy en día, pues, violar los derechos a la libertad de expresión podría ser sancionado en cierta forma, aunque hoy en día tampoco muchas veces se respeta la libertad de expresión. Incluso a veces hay un tema que no es el fondo del tema ahora, pero se hablan de crímenes de odio, ¿no? No puedes hablar de los crímenes de odio. O no puedes hablar de lo que pasó en la Alemania nazi porque es condenado, porque estás atentando contra algo que ya debería quedar saldado, etc. Pero bueno, el punto acá es, en esa época habían leyes válidas, siguieron la reglamentación para poder legislarlas, para poder ser declaradas válidas, ¿no? Se expidieron bajo las potestades de los funcionarios públicos, qué sé yo, se reglamentó, se cumplió el plazo, se publicó en el diario oficial, ya entendiendo que fue aprobado por el Ejecutivo, etcétera, pero no son justas. Entonces es importante tener en claro. Entonces lo que la ley diga suena muy bonito, ¿no? Está bien escrita ahí en el papel, pero ¿realmente es justo para todos? No, yo diría que no siempre. ¿Qué es la ley?
La etimología es importante porque es la raíz de la palabra, ¿no? Y es lo que podemos empezar a saber. A partir de ahí es donde se desprenden ya las ideas y los valores. Gracias por estar presente en la charla. Les agradezco por los que están presentes en este momento. El tema de hoy, para recordarles, es justicia y ley, ¿no? Aclarando términos. Si es lo mismo, no es lo mismo, en qué se parecen. Ahora estamos explicando qué es la ley. El término ley proviene de la voz romana lex, que significa norma escrita. Entonces, acá es un punto de diferencia entre lo que hablábamos de la justicia, que era jus, derecho, justita. Entonces, la justicia va más que nada por un tema relacionado a lo ideal, lo que es lo equitativo, ya más asociado a lo moral, mientras que la ley se puede asociar como algo ya netamente escrito, tipificado, ¿no? Se asocia a lo positivo, más allá a lo natural, al derecho natural, porque es importante tener en cuenta eso, ¿no? Se refiere a la norma dictada por la autoridad competente, no nacida directamente por la costumbre de la comunidad. A esta última clase de normas se determina con la palabra mores. Mores es un término latino de costumbre, ¿no? Con relación a la etimología del término lex. Y bueno, luego ya nos hablan algunas acepciones, algunas derivaciones adicionales. Pero acá creo que el núcleo central es este tema, para no irnos por los brazos o por las ramas, creo que es importante tener en cuenta ello. Entonces, básicamente diría eso, la ley es lo que se tipifica, lo que se escribe en un código, la norma positivizada, y no tanto el aspecto ideal de distribución, de equitativo, que podríamos asociarlo con el jus naturalis, ¿no? El derecho natural. Para hacer una diferenciación, una aclaración, que es importante, el derecho positivo y el derecho natural son dos ramas del derecho que han estado en disputa por muchos años, y básicamente el derecho positivo es el derecho escrito, para poder resumirlo en pocas palabras. Y en este término, el derecho natural es el derecho que uno nace, que ya tiene por antonomasia, por ser humano. O el divino, ¿no? Si quieren llamarlo. Pero bueno, básicamente entonces acá diferenciamos lo justo, es darle a cada quien según lo que necesita, es distribuir según las necesidades, según la forma de vida, según lo que es mejor para su circunstancia, según su profesión, según su vida, según lo que necesita. Y lo legal es lo que está prescrito. Antiguamente eran ambas tomadas como similarmente, pero hoy en día ya no se da eso. ¿Puede haber leyes injustas? Como le decía, leyes establecidas en el régimen nazi, ¿no? Habían leyes que eran válidas, pero no necesariamente justas. Hay una historia de un hombre que era soldado, si no me equivoco, en la Alemania nazi, y empezó a criticar, diciendo que era un régimen de lo peor. Bueno, empezó a criticar el régimen nazi, y su esposa lo denunció y fue condenado. Luego, posteriormente, ya los juicios, después de eso, sabemos que están los juicios de Nuremberg, cambiaron las leyes y esta mujer fue condenada. Fue condenada porque la ley, en ese momento, la ley actual de ese entonces, que era una ley posterior al régimen nazi, decía: ¿por qué denunciaste a tu marido incumpliendo lo que son valores conyugales, etcétera, ¿no? De libertad, cuando hoy en día existe libertad de expresión? Podríamos decir, bueno, pero es una ley retroactiva. Entonces, nos estamos basando simplemente en la ley. Entonces, lo que la ley en el ordenamiento actual hace es sancionó a esa mujer porque le había cometido ciertos delitos. Ella se amparó y dijo, pero la ley, en el régimen nazi sí era válido, pero no era justo, ¿no? Luego hablamos de la desobediencia civil, ¿no? Y las leyes de género feministas. En lo que es desobediencia civil ¿tenemos que hacer siempre lo que dice la ley? ¿O podemos ir en contra de ella? Yo pienso que la ley permite que haya un orden,
y se le debe obedecer. Pero tenemos que tener en cuenta que no toda ley es justa. Entonces, si en una democracia nos dan mecanismos para que se establezca una ley, con esos mismos mecanismos debemos buscar que esa ley no solamente quede en un papel escrito bien bonita y que los políticos nos digan que nos prometen más leyes y mejores leyes, etcétera, etcétera, para vivir mejor, para tener mejor ganancia, para que el sueldo mínimo aumente, qué sé yo, para que ya, qué sé yo, si estás en un sector de salud, para que te puedan dar mejores beneficios, o para que la gente que trabaja en el sector económico el sector agrario pueda tener una mejor distribución, una mejor inversión, qué sé yo, para que puedan eh, ser distribuidas sus recursos, recibir mayor paga por las cosechas, etcétera. Entonces, los políticos usualmente suelen ofrecer nos ofrecen el oro y el moro, como dicen, en base a la ley, pero no siempre debemos saber si esa ley se cumple y si se cumpliese, qué tan justa es esa ley, ¿no? Son básicamente los temas importantes a tener en cuenta. En cuanto a lo que les decía, la desobediencia civil es un tema clásico también. No siempre estamos dispuestos a obedecer leyes justas, ¿no? Leyes injustas. Hay casos donde no debemos obedecer leyes injustas. Rosa Plasencia, gracias por tu presencia. Sí, me alegra que el tema te agrade, es un tema importante. Nosotros queremos partir, retroceder un poco algunos temas, aclarar unos temas que posteriormente nos van a servir para los temas, que es uno de los temas que tocamos muchas veces acá, que son los derechos del hombre. No toda ley, por más que esté tipificada, es justa para los hombres, para los niños, para las mujeres, para la sociedad, ¿no? Por más que la Constitución que es la norma primigenia, la Carta Magna, como se dice, sea justo, ¿no? No siempre las leyes son justas para todos, pero sí buscamos que pues lo ideal es que la ley sea justa como antiguamente se daba, ¿no? Entonces, la desobediencia civil es, yo no voy a obedecer a un gobierno que es injusto conmigo, ¿no? Yo pienso que se debe obedecer si es que ya está la ley, la norma, porque si no sería un caos. Y lo peor sería la anarquía. Sí, la anarquía es algo digamos, donde ya hay un desorden, un caos. La ley sí es importante obedecerla. Y si es injusta, y si estamos en una democracia, mediante esos mismos mecanismos que nos da la democracia, buscar que las leyes se conviertan justas para el mejor beneficio de todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante desde mi punto de vista? Buscar la justicia antes que la ley. Tenemos leyes como el feminicidio, por ejemplo. Tenemos leyes como, por ejemplo, que no dicen que el hombre no es considerado como sujeto de violencia dentro de la ley 30.364. Tenemos leyes que, por ejemplo, nos dicen del acoso, bueno, normas, para decirlo más claro, o ordenanzas municipales que he visto en algunas municipalidades, donde pues por un pirobo puede ser denunciado como artículo de acoso sexual, ¿no? Y como dicen las feministas, él me quiere acosar, me quiere violar con la mirada, etcétera. Entonces, ¿realmente eso es factible? Hay que analizar mucho eso. Hay leyes también que conceden la patria potestad y la tenencia a la madre por encima del padre en una prerrogativa, ¿no? En mayor valor. Hay muy buenas madres y es una necesidad fundamental que el niño en sus primeros años esté con la madre. Pero sin embargo, si es que el juez mediara y analizara el caso y si vemos que la madre es violenta, agrede al niño, está en una situación de desamparo, ¿por qué darle preponderancia sobre el padre? ¿Por qué el Código Civil dice que el niño de 7 años, hasta 7 años, o 3 o 4 años de edad, o 7 años, debe estar por encima del padre? Y no hay una tenencia donde el papá pueda, o no hay un criterio del juez donde él pueda darle al niño la posibilidad de estar con el padre. Ok, puede ser que se diga, bueno, pues el juez puede analizar el caso concreto y poder decidirlo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se lo va a aplicar? ¿O hasta qué punto va a preferir la ley de género
o la perspectiva de género y dejar a ese niño desamparado. Y lo digo bien claro, porque es una pena y es una tristeza que haya niños que llegan a ser asesinados en mano de su madre. Hace poco en Argentina hubo un caso de un niño que fue asesinado, pese a que su papá estaba buscando la tenencia. Entonces, es triste. Es triste que estos tipos de casos se den en un lugar donde debería haber justicia, ¿no? Entonces, ese caso de maltrato infantil nos lleva a ver por qué nos estamos descuidando la justicia, ¿no? Por encima de la ley. Este niño, Lucio Lupoy, si no me acuerdo, tristemente no quiero explayarme más, pero fue golpeado por su progenitora hasta asesinarlo. Y el papá y el tío estaban buscando la tenencia del niño y sin embargo no se la dieron. Entonces, ¿vamos a seguir solamente pensando en que la ley es lo mejor, es lo ideal? Sí, la ley es buena. La ley permite que haya un cumplimiento del deber cuando hay gente que no le interesa a la sociedad y no le interesa más que su propio beneficio y sin que pueda perjudicar a otros, ¿no? A mí no me interesa, yo puedo, qué sé yo, como una empresa de repente no le interesa más que tener recursos, ganar un montón de dinero, al margen de que esté contaminando, por decirles, ¿no? Al margen de que se acabe la laguna y en vez de peces encuentres ahí un montón de, qué sé yo, de desechos minerales, ¿no? Y en vez que te bañes ahí, termines con una enfermedad, pues, ¿no? Pero para eso es la ley. Pero si la ley no es justa, va a dejar gente olvidada, va a dejar papás que no pueden ver a sus hijos. Entonces la ley, sí, a veces es ciega, y debería ser ciega desde el punto de vista que no condena, ¿no? Que no dice, yo me favorezco a alguien por encima de otro. Pero también debe mantenerse la justicia de acuerdo a las necesidades de cada uno, de cada persona. Entonces eso es importante. Las leyes de género no son justas desde mi punto de vista. Son legales, sí, están en la ley, han seguido un procedimiento de validez, pero no son siempre justas. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para poder ver hasta qué punto es válido, ¿no? Sí, nuevamente comentarles que estamos acá en Palabra de Hombre, hablando del tema de hoy, justicia y ley, ¿no? Ambas son muchas veces confundidas como iguales, pero no son lo mismo. Entonces es importante poder aclarar ciertos términos el día de hoy. Bueno, básicamente ese es el tema principal. Igual les agradecemos por su presencia. Gracias por los que nos están viendo en este momento. Rosa y todos los presentes por acompañarnos el día de hoy. Igual estamos buscando cada día tener nuevas entrevistas y nuevos temas. Tenemos para la próxima charla probablemente buscamos entrevistar a a, a matrimonios sólidos, estables, que nos demuestren que sí es posible mantener hogares funcionales, sólidos, ¿no? Hoy en día he escuchado a algunas personas que me decían, bueno, yo no quiero casarme, yo soltero hasta el final, ¿no? Soltero forever. Forever soltero, forever alone, ¿no? Entonces, la mujer es, ¿para qué? Pues no voy a lograr mi vida, ¿no? O la mujer o la chica dicen, yo no quiero estar con un hombre, pues los hombres solamente piensan en sí mismos, en sexo. Yo no sé qué hay malo de pensar en sexo, que el sexo es tan placentero y muchas veces permite que las relaciones sean estables, ¿no? Pero bueno, hemos hablado acá de los MGTOW, que son hombres que siguen su propio camino. Mucha gente ya no cree en el amor. Cree que el amor no existe, que es improbable, ¿no? Y son pocas las personas que empiezan una relación y pueden sobrellevarla hasta el final. Entonces, para la próxima charla, la idea es entrevistar a algún matrimonio estable, sólido, de muchos años de matrimonio, para que nos muestre que sí es posible tener un matrimonio estable, un matrimonio feliz, un matrimonio sólido, no solamente de apariencia, ¿no? Porque hoy en día es muy fácil, pucha, para la foto, sí, abrazados, para la reunión de amigos, uy, somos una pareja que nos amamos y todo eso, pero
¿Realmente hay amor de verdad? ¿Realmente estarías con esa persona en las buenas, en las malas? Entonces, esa es la idea nosotros que queremos enfocar. Un amor de verdad donde la persona que te ama sea capaz de anteponer muchas cosas por tu felicidad y viceversa, ¿no? Tanto hombre como mujer. Entonces, ese amor, que sí lo veo factible, lo he visto en mi experiencia, en mi camino. Yo soy, como lo digo, algunas veces me preguntan, soy hinduista, pero también lo veo en familias ya con muchos años de casados, hablo de más de 30 años de casados, estables, hogares funcionales, donde no necesitan ponerse una mascarita para salir en la foto y decir, ay, miren, nos besamos muy bonito, nos vamos de viajes de luna de miel, y no sabemos si por detrás hay bastante rencor, hay intereses de por medio, ¿no? Entonces, para la próxima charla, planeamos planeamos eso, tener alguna pareja estable para poder invitar. Les agradezco de todo por su tiempo, por estar aquí. Espero que les haya gustado el tema. No es lo mismo justicia que ley. ¿Cuál deberíamos primar? Yo creo que la ley es importante, pero la justicia anteponerla antes que la ley, si es que tenemos que coger una de los dos. Eso es importante. Si te dan la opción entre coger entre justicia y ley, puedes escoger la justicia por la ley, porque la justicia es la finalidad, debería ser la finalidad incluso del derecho, ¿no? Antes que la ley, ¿no? Eso es importante. Entonces, eso es algo que quería concluir esta charla. Y nada, agradecerles por su presencia. Me ha sido un gusto y nos vemos hasta la próxima reunión. Gracias, Pablo, por tu comentario. Un tema complejo, sí, un tema largo, complejo, que créeme que hay muchas cosas más por profundizar. Esto solamente es la punta del iceberg. Es un tema que queda para mucho, pero sin embargo la idea es poder aclarar que no es lo mismo ser justo a cumplir la ley, ¿no? Gracias por Miriam Villacorta. Complejo también, sí, lo sé, es un tema complejo, pero es un tema necesario entender, ¿no? Lo justo y la ley no son lo mismo. Como le decía, la ley en la época nazi era ley porque estaba en el código penal de ellos sancionar a una persona que criticaba a la Alemania nazi. Sin embargo, no es justo porque estarías violando la libertad de expresión en una época democrática. Hoy en día podemos decir que es legal que, por ejemplo, que el feminicidio, pero no es justo porque estamos olvidando hombres que también tienen igual derechos de poder, que su vida valga igual que la de ellas. Podemos decir que es justo darle, como les ponía el ejemplo, ¿no? Es justo, por ejemplo, perdón, es legal o es válido que un niño, pues, de recomendarle a un niño que se bañe, pero si nos vamos a la virtud antigua, a la ley como virtud, a la justicia como virtud, el exceso de bañarse y en un lugar desértico, un lugar, perdón, frío, congelado, lo va a hacer que el niño termine pues con una pulmonía. Entonces, esa justicia, eso no es necesariamente válido, ¿no? Justicia es darle a cada quien lo mejor, según sus necesidades, según lo que requiere. ¿Y quién sabe qué son las necesidades? La persona virtuosa, la persona con un ideal moral. No somos todos, lamentablemente, eso requiere un análisis, requiere una experiencia, ser virtuoso, ser sabio. Cada época ha tenido esas personas virtuosas, esas personas sabias que buscaban lo mejor para sus pobladores. Lo ideal sería que sean los políticos, como decía Platón, la persona que debe guiar al resto son los que más saben, los más virtuosos. Entonces, no todos tienen la misma necesidad. Una familia con 5 miembros no va a tener la misma necesidad que una familia de 2 personas, sin hijos. ¿Sería justo darles igual a los dos? De repente la primera familia busca para ella su felicidad y su desarrollo personal es simplemente vivir en el campo con sus cosechas, mientras que la segunda prefiere viajar todo el tiempo. ¿Y qué pasa con los demás? Si son ya 5 o 6 personas. La acción de lo que haga esa familia puede repercutir en la otra. Todos esos temas son temas complejos, no lo negamos, pero finalmente lo justo debe primar sobre la ley, porque no toda ley es justa. Como les decía,
el ejemplo de la Alemania nazi. Cuídense, gracias por todo, gracias por verme escuchado y nos saben, ya saben, nos encuentran en Movimiento por los Derechos del Hombre del Perú, en nuestro canal de YouTube. Pueden visitarnos, si quieren darnos un like, estamos ahí presentes. Gracias, que tengan un buen día feriado y hasta la próxima.